Bueno, buenas noches. El día de hoy vamos a continuar en el marco de la fisiología renal, pero ahora un enfoque más clínico. Ya tenemos conocimiento de la fisiología de toda la nefrona. Ahora vamos a ver qué sucede al usar ciertos fármacos y cuál es su acción en ciertos niveles también de la nefrona. Ok, continúo, me presento. Soy José William Socoloto Ramón y en el marco de la fisiología sistémica voy a explicar la farmacología de los diuréticos. Para hablar de la fisiología de los diuréticos y cómo funcionan, hay que tener en cuenta primero qué es un diurético. Los medicamentos diuréticos son aquellos medicamentos que son capaces de aumentar el volumen urinario o también incrementar la excreción, o sea, aumentar la depresión o la excreción de sodio y de agua a través de la orina. Y es importante conocer los diuréticos porque estos medicamentos son muy empleados en la práctica clínica diaria, no solo del nefrólogo y del cardiólogo, sino también del médico general. ¿Ok? Cada diurético hay que tener en cuenta algo. Cada medicamento que vamos a explicar en estas diapositivas se basa en el fundamento de la fisiología de las porciones de la nefrona. O sea, un diurético puede actuar a nivel del túbulo proximal, asa descendente, ascendente, túbulo distal, conectores y túbulos colectores. Es por ello que se habló primero de la fisiología renal y de la nefrona para poder entender ahora sí cómo funcionan ahora los medicamentos en este. ¿Cuándo voy a dar yo un diurético? Al final de cuentas nosotros vamos a dar un diurético cuando el paciente se encuentre en un estado de edematización, o sea, que se encuentre hinchado de miembros inferiores debido a una insuficiencia cardíaca tipo congestiva, una cirrosis que cruce con ascitis, síndromes nefróticos e hipertensión arterial. También vamos a explicar cuál es la función dentro de la hipertensión. ¿Ok? Creo que sería una grosería empezar a hablar de la farmacología de los diuréticos sin antes hacer un breve recordatorio de toda la fisiología renal para que esto quede explicado de una manera más clara. ¿Ok? Es por ello que les puse este esquema que me resume prácticamente todos los procesos que se dan a nivel de la nefrona. El primero de ellos es la filtración, posteriormente tendremos una reabsorción y una secreción. Por lo tanto, yo puedo decir que la orina es el formado de la ultrafiltración menos la cantidad de sustancia que se reabsorbe más la cantidad que se secreta. Y esto me va a traer como resultado una orina. Entonces hay que tener en cuenta otra cosa. Los glomérulos filtran alrededor de 180 litros de líquidos diarios. Y de todo este 180, solo 1% a 2 se tiene que excretar a través de la orina. Pero aguas, con el uso de los diuréticos yo puedo aumentar ese porcentaje. Es por ello que al hablar de diuréticos debemos conocer que cuando yo le doy a un paciente algún diurético o algún fármaco de este tipo, voy a modificar el equilibrio hídrico de la persona. Ok, para que sea más interesante la explicación de esto, vamos a empezar con un caso clínico. Y aquí lo tengo. Es una mujer de 58 años de edad que ya tiene un historial médico de una insuficiencia cardíaca congestiva. En la clínica se presenta edematizada y es por ello que el médico en ese momento le receta o le prescribe furosemida. Posteriormente el médico deja la nota y al hacerle un nuevo estudio sérico me resulta que la paciente cursa con una hipocalemia. Es por ello que conocer la farmacología de los diuréticos me va a ayudar a resolver este tipo de problemas cuando se me presenten. Y aquí tenemos unos medicamentos que al final vamos a explicar cuál sí y cuál no darle a la persona. Tenemos hidroclorotiazida, bumetanida, espironolactona y el manitol. Y aquí tenemos una imagen de la paciente que representa todo el caso clínico. Vemos que la paciente ciertamente en la radiografía cuenta con una insuficiencia cardíaca tipo congestiva y me doy cuenta por qué. Porque vemos que el ventrículo derecho de la persona ya está muy hipertrofiado. ¿Y cómo se va en la clínica? ¿Cuáles van a ser los signos? Veamos, tenemos una presión venosa
elevada, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores, ascitis y hepatomegalia. Esta paciente entonces sí cuenta con antecedentes de una insuficiencia cardíaca tipo congestiva debido a un problema del ventrículo derecho. Ok, para conocer qué tipo de diuréticos yo tengo que recetar a un paciente, tengo que saber que los diuréticos van a actuar en diferentes sitios de la nefrona. Y ya lo había explicado, puede actuar a nivel del túbulo proximal, a nivel del asa descendente, asa ascendente, túbulo colector distal o túbulos conectores. Y es por ello que los libros de farmacología me los clasifican en 5 tipos de diurético. Inhibidores de la anhidrasa carbónica, que van a tener actuación principalmente a nivel del túbulo proximal. También voy a tener diuréticos osmóticos, cuya función principal va a ser a nivel de la asa descendente. Diuréticos de asa, que van a funcionar en la asa ascendente. Los diuréticos tiacídicos, que van a actuar en los túbulos distales, y los ahorradores de potasio, que es en la última porción de la nefrona. Y estos son los medicamentos que más utilizamos nosotros como médicos en la clínica. Tenemos la acetazolamida, el manitol, la furosemida, la hidroclorotiazida, clortalidona, espironolactona y el triantereno. Y vamos a explicar cómo funciona cada uno de estos fármacos a nivel de la nefrona. Ok, teniendo esto en cuenta la clasificación de los diuréticos, vamos a explicar los primeros, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica y su función en el túbulo proximal. Ok, aquí tenemos la presentación del túbulo proximal. Para hacer nada más un breve recordatorio, hay que tener en cuenta que a nivel del túbulo proximal es el lugar donde se va a reabsorber prácticamente el 60% de agua filtrada. Asimismo, se van a reabsorber el 55% de iones de cloruro de sodio. Vamos a tener que va a haber una reabsorción también muy alta de bicarbonato y de potasio. Y toda la glucosa y aminoácidos también se van a filtrar. Y esto ya lo conocemos porque lo vimos en la diapositiva de fisiología renal. Y vemos aquí los cotransportadores glucosa-sodio, aminoácido-sodio, los contratransportadores sodio-hidrógeno. Pero en lo que me voy a enfocar yo mucho para hablar de los medicamentos que actúan a nivel del túbulo proximal, hay que conocer esta de aquí. A nivel del túbulo proximal no solo se reabsorbe glucosa, aminoácidos ni sodio, también se va a reabsorber bicarbonato, y aquí lo estamos viendo. ¿Cómo se va a reabsorber? Vamos a recordarlo. A nivel de la membrana luminal del túbulo proximal tenemos unos contratransportadores que reabsorben sodio, pero secretan hidrógeno a la luz tubular. El bicarbonato que se encuentra a nivel de la luz tubular se une con este hidrogenión que es secretado por la célula para formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se vuelve a disociar en CO2 y en agua, y vamos a tener que este CO2 sí es difundible a través de la membrana luminal de la célula. O sea, este dióxido de carbono, una vez que entra, se vuelve a juntar o a unir con agua mediante una enzima que es la anhidrasa carbónica para formar ahora dentro de la célula ácido carbónico. Este ácido carbónico, como sucedía en la luz, se vuelve a disociar, pero ahora en una molécula de bicarbonato y una de hidrogenión. Este bicarbonato, aguas, se reabsorbe otra vez hacia la sangre o hacia los capilares junto con un cotransportador de sodio. Entonces, vamos a tener que en la membrana vasolateral del túbulo proximal se reabsorbe bicarbonato y sodio, y el hidrogenión se secreta hacia la luz tubular. Entonces esto ya me debe de abrir el panorama o tener en cuenta que una alteración a nivel del túbulo proximal o de esta enzima puede generar estados de acidosis o alcalosis. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar ahora de los inhibidores de esa enzima, que es la anhidrasa carbónica. Los medicamentos que son inhibidores de la anhidrasa carbónica derivan de las sulfonamidas. Entre ellos se encuentra la famosa acetazolamida, la dorzolamida, diclofenamida, metazolamida.
Pero vamos a hablar principalmente de la acetolamida, que es creo que el fármaco modelo de todos estos medicamentos. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Bueno, los inhibidores de esta anidrasa lo que hacen, como su nombre lo dice, es inhibirla o bloquearla, de tal manera que evita que el dióxido de carbono y la molécula de agua se unan para formar ácido carbónico, y por lo tanto, si no hay ácido carbónico, no hay reabsorción de bicarbonato y por lo tanto no va a haber secreción de hidrogeniones. Y aquí lo tengo la molécula de la acetazolamida. Vemos que bloquea la anidrasa carbónica, impide que se forme el ácido carbónico y por lo tanto no va a haber reabsorción de bicarbonato. ¿Cómo? Y esa es su función, impedir la reabsorción del bicarbonato. ¿Y cuál es su farmacocinética? Son pastillas que se toman de manera bioral, se absorbe a nivel del intestino, del tubo digestivo, y su efecto diurético va a aparecer a los 30 minutos de tomado, con una acción de 8 a 12 horas. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar sobre las indicaciones en las cuales yo puedo prescribir la inhibidor de la anidrasa carbónica o el famoso acetazolamida. Ok. La acetazolamida no solo va a actuar a nivel renal, vamos a ver que también se la puedo prescribir a pacientes que cursan con glaucoma, ya que la acetolamida disminuye el humor acuoso y de esta manera reduce la presión intraocular en estos pacientes. Entonces ya tenemos la primera indicación, pacientes que cursan con glaucoma. Pero también lo puedo utilizar en pacientes que cursan con una alcalosis metabólica. Si yo tengo un paciente que tiene un exceso tengo una inhibición de los hidrogeniones y con una alza de los iones bicarbonatos a nivel sanguíneo, entonces de nada me sirve tener más bicarbonato. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues excretarlo. Y como ya vimos, la acetazolamida lo que hace es inhibir más entrada de moléculas de bicarbonato. Entonces lo que hace es aliviar la alcalosis metabólica. Vamos a ver a qué dosis se lo puedo prescribir. La dosis son de 250 miligramos, o sea, una pastilla, 1 a 4 veces al día. Esa es su recomendación. ¿Cuáles van a ser sus reacciones adversas? Obviamente, si esta persona ya se encuentra estable a nivel de iones, bicarbonato e hidrogeniones y está con un pH normal, si yo le administro acetazolamida a la paciente, entonces voy a ver que esta va a inhibir la entrada de bicarbonato. Por lo tanto, el bicarbonato me lo puede disminuir y generar estados acidóticos en la persona. Otras reacciones adversas que puede provocar la acetazolamida son cálculos renales, somnolencia y encefalopatía hepática. No se lo debo de dar a pacientes que cursan con cirrosis, ya que vamos a ver más adelante que puede disminuir la excreción de amonio y puede precipitar la encefalopatía al inhibir que el amonio se excrete a través de la orina. Bueno, continúo. Vamos a hablar ahora de los diuréticos osmóticos. Los diuréticos osmóticos, como su nombre lo dicen, pues generan estados hiperosmóticos a nivel del túbulo urinario. Estos van a funcionar prácticamente a nivel de la asa descendente del asa de Henle. Hay que tener en cuenta algo. Tenemos los medicamentos modelo de los diuréticos osmóticos son el glicerol y el manitol. Estos dos medicamentos, ¿qué van a hacer? Es que al llegar a la porción del túbulo proximal y descendente, inhibe la reabsorción de agua. Y ahorita vemos por qué. Este manitol, cuando llega a nivel de los túbulos, genera un estado hiperosmótico a nivel del túbulo. Entonces, al generar un estado hiperosmótico, inhibe o evita que el líquido fluya o retorne de nuevo al capilar. Esa es su función, por eso son diuréticos osmóticos. El manitol se administra ya sea por vía endovenosa o por vía oral, pero por vía oral no se recomienda, ya que podría generar diarreas osmóticas, ya que no se reabsorbe, generaría un estado hiperosmótico a nivel de la luz del intestino.
Y la diuresis va a aparecer a la hora o a las 3 horas de su administración. Pero hay que tener cuidado con estos medicamentos como osmóticos. ¿Por qué? Porque el manitol no tiende a salir del espacio extracelular, tiende a quedarse ahí. Y cuando llega a la sangre, lo que hace es de que genera también un estado hiperosmótico y va a evitar que la sangre salga y que me genere un estado osmótico en el cual de la célula pase líquido a la sangre. O sea, me va a aumentar el volumen. Y cuidado en pacientes con insuficiencias cardíacas congestivas, como lo vimos en el caso de la señora. Entonces, ¿cómo funciona o cuáles son las indicaciones del diurético osmótico? Vamos a darlo en pacientes que cursen ya con una insuficiencia renal aguda, que tengan intoxicaciones por salicilatos. También lo podemos dar en condiciones de glaucoma, hipertensión intracraneal o hipertensión intraocular. Como habíamos dicho que por vía oral no se puede administrar porque generaría estados de diarrea osmótica, bueno, tenemos una infusión que se puede administrar a vía endovenosa, que va del 0.25 a los 2 gramos por kilogramo en una solución de 20% de manitol. Y aquí está una de las reacciones adversas y que ya habíamos descrito. Puede ocasionar expansión del volumen extracelular porque el manitol se distribuye completamente por el compartimento extracelular y obviamente por osmosis va a extraer agua de las células del compartimento intracelular. Entonces, si yo expando el volumen en una persona que ya me está cursando con una insuficiencia cardíaca, yo puedo congestionar todavía mucho más al paciente con este diurético. Es por ello que entre sus contraindicaciones me dice, no se lo des a pacientes que tengan insuficiencia cardíaca o que ya me estén cursando con un edema de pulmón. Continúo. Vamos a ver que también hay fármacos a nivel del asa de Henle. Ya vimos que en el asa descendente de Henle actúan los diuréticos osmóticos como es el manitol, ya que genera estados hiperosmóticos aquí y inhibe la reabsorción de agua. Pero es de mucha importancia conocer el asa de Henle, principalmente en su porción ascendente gruesa, porque a este nivel de la asa ascendente gruesa existen unos contratransportadores muy especiales, que es el sodio, potasio, 2-cloro. Es un contratransportador de 3 iones, o sea, reabsorbe prácticamente el 25% al 35% de todo el cloruro de sodio que se filtra a nivel del túbulo proximal. Entonces, si yo llegase a bloquear esta bomba cotransportadora, puedo generar que el volumen el volumen a este nivel de la asa ascendente gruesa se vuelva también hiperosmótico, o sea, que evitar la reabsorción de agua. Y ojo, muy fuerte, ¿por qué? Porque a este nivel se reabsorbe el 25% de los solutos que son filtrados, sodio, potasio y cloro. Vamos a ver cómo actúan. Los fármacos o diuréticos de asa, tenemos que el fármaco modelo es la furosemida y vamos a hablar de la fisiología o cómo funciona la furosemida. Entonces, aquí tenemos la nefrona, tenemos el conducto colector y vemos que a nivel de la porción ascendente gruesa, aquí, la furosemida se une a los cotransportadores de sodio, potasio, 2-cloro y evita que se reabsorba. Entonces, evita que se reabsorba sodio, potasio y cloro. Y ahorita vamos a ver qué causa o qué puede causar una mala administración de este. ¿Cómo se administra? Su administración puede ser por vía oral o por vía intravenosa. Se va a absorber a nivel del tubo digestivo y va a tener una diuresis a los 30 o a la hora de ser administrados. Y el efecto diurético máximo se alcanza a la 1 o 2 horas de ser administrados. ¿Okay? Ahora vamos a ver en qué condiciones se receta el diurético de asa.
Eh, Como vimos, la furosemida, que es el medicamento modelo de estos diuréticos de asa, inhibe la reabsorción de iones de sodio, de potasio y de cloro. Por lo tanto, cuando llega este volumen con un exceso de soluto a nivel del túbulo contorneado distal, pues llega a una orina más concentrada o más hiperosmolar. Esto entonces aumenta la diuresis, porque hay que tener en cuenta de que el agua siempre sigue al sodio, y en este caso no hubo reabsorción de sodio, por lo tanto tampoco hubo reabsorción de agua a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, ¿cuándo voy a utilizar este medicamento como la furosemide? Ahora sí, pacientes que están con edema agudo de pulmón, que me están cursando ya con una insuficiencia cardíaca congestiva. Es por eso que en el caso clínico se le administró este diurético para reducir el estado edematoso de la paciente, el estado de ascistis por la cirrosis o por una insuficiencia renal. Pero aguas, hay que tener cuidado con estos diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque si me bloquea constantemente estos cotransportadores de sodio, potasio y cloro, pues obviamente va a generar un déficit de estos iones a nivel de las células. Entonces puede generar estados de hipocalemia, hiponatremia. Pero también lo voy a utilizar para tratar casos de hipercalcemia, y ahorita vamos a ver por qué. Hay que tener en cuenta que el sodio a este nivel secundariamente también lleva a la reabsorción de calcio, porque a nivel de la asa ascendente gruesa no solo se va a reabsorber sodio, potasio, cloro, sino también se van a reabsorber más iones como el magnesio, el calcio y principalmente el calcio. Y el calcio se reabsorbe de una manera pasiva generada por la reabsorción del sodio. Entonces, si no hay sodio que se reabsorba, tampoco se reabsorbe el calcio. Entonces, si tengo un paciente con hipercalcemia, un diurético de asa como la furosemida puede inhibir la reabsorción de calcio, y también lo puedo utilizar en estos estados de hipercalcemia. También lo uso en pacientes que llegan con sobredosis de fármacos y yo quiero inducir una diuresis forzada para que lo elimine de su sistema. ¿A qué dosis lo voy a dar? La dosis de furosemida que se da es de 20 a 80 miligramos día, y sin exceder los 325 miligramos. Y aquí estamos viendo una de sus presentaciones. Una es inyectable y puede ser de 20, 40 a 80 miligramos. Nada más. Y su recomendación es 20-80 cada 24 horas. Ahora sí, ¿cuáles van a ser sus reacciones adversas? Si nosotros nos pasamos de buenos con la furosemida, podemos generar estados de hipocalemia, hiponatremia e hipocalcemia, y ya lo expliqué. También estados de hipovolemia, porque también voy a generar un aumento de la diuresis y pérdida de volumen. Puedo generar hipotensión en la persona, y también en la literatura hablaba sobre su ototoxicidad. Entonces sí hay que tener cuidado con este fármaco que son los diuréticos de asa. Okay. Ahora vamos a continuar hablando a nivel del túbulo distal. En el túbulo distal hay que tener en cuenta que ya no se reabsorbe la misma cantidad de solutos que como lo hacía en el asa ascendente gruesa. Vamos a ver que a nivel del túbulo distal, que aquí lo estamos viendo, solo se reabsorbe un 10% de todo el sodio filtrado. Entonces, ¿y por qué mecanismo? Bueno, hay varios mecanismos, que es el principal, que es la bomba cotransportadora de sodio y de cloro. Pero esta bomba puede ser bloqueada por los diuréticos tiacídicos, y dentro de los modelos de este medicamento tenemos la hidroclorotiazida y la clortalidona, los cuales son débiles. ¿Por qué? Porque a comparación de los diuréticos de asa, estos inhiben la reabsorción de sodio en un 10%. Entonces, el efecto diurético que tienen estos fármacos se considera débil. ¿Cómo funcionan los diuréticos?
Bueno, estos actúan a nivel del túbulo contorneado distal, que aquí lo estamos viendo, y bloquea este sistema cotransportador. Y por lo tanto, al bloquearlo, inhibe la reabsorción de sodio y también de agua. ¿Cuál es su farmacocinética? Son tabletas que se administran por vía oral, se reabsorbe a nivel del intestino y sus efectos diuréticos ya los vamos a ver que se manifiestan a las 2 horas de su toma. Vamos a ver cómo funciona y en qué indicaciones o en qué patologías yo lo puedo recetar. La hidroclorotiazida se utiliza principalmente para el tratamiento de la hipertensión arterial. ¿Y por qué de la hipertensión? Bueno, hay que tener en cuenta que la hipertensión arterial está regulada por ciertos mecanismos como es el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Pero el diurético tiazídico no me afecta ni el gasto ni la resistencia, pero sí me afecta el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque al evitar la reabsorción de sodio, evita también la reabsorción de agua. Entonces, al administrar un diurético tiazídico, disminuyo un poco el volumen sanguíneo. Entonces, si disminuye el volumen, puedo disminuir la presión arterial. Es por ello que los diuréticos tiazídicos se pueden considerar como un medicamento de primera línea para tratar la hipertensión. También la puedo dar o prescribir para casos de insuficiencia cardíaca en estadios iniciales, en el cual yo quiero inhibir la reabsorción de agua levemente. ¿Cuál es su dosis? Puedo administrar yo el diurético de 25-100 miligramos día y las tabletas o los fármacos se presentan en 25, 50 y 100 miligramos. Y lo voy a prescribir dependiendo de la condición de la persona. Si la persona empieza con hipertensión arterial inicial, puede empezar con la dosis más baja, de irme escalonadamente hasta dosis altas. Iniciaría con 25 miligramos cada 24 horas para una paciente con hipertensión arterial. ¿Cuáles van a ser sus reacciones adversas? Uno de ellos es la hipocalemia, hiponatremia, obviamente, porque va a disminuir la reabsorción de sodio, hiperuricemia y gota. ¿Cuáles van a ser sus contraindicaciones? Obviamente, un estado de hiponatremia. Si estoy viendo que una de sus reacciones es de que va a generar hiponatremia, pues no se lo debo de dar a estas personas. Hipercalcemia, también en estados de hipercalcemia lo debo de contraindicar. O una hipersensibilidad al fármaco. A nivel del túbulo colector, ya vamos a ver que ya estamos terminando, actúan otro tipo de fármacos. En el túbulo colector, la reabsorción ya de sodio y de potasio ya es muy leve, ya disminuye al 2%, 5% de cloruro de sodio. Pero vamos a tener en cuenta algo, que a nivel del túbulo colector actúan activamente las bombas independientes de potasio y de sodio. Tenemos bombas que secretan potasio y bombas que reabsorben sodio. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van a funcionar los diuréticos ahorradores de potasio? Aquí ya entra mucho también conceptos genéticos, porque la glándula o la corteza suprarrenal encargada de secretar la aldosterona fisiológicamente y normal, ¿qué va a generar? Va a generar un aumento de la reabsorción de sodio y de agua, pero también va a generar una excreción de potasio. Por lo tanto, si yo administro un diurético ahorrador de potasio, me va a antagonizar la función de la aldosterona. Y esto se traduce como una reducción en la excreción de potasio y un aumento en la excreción de sodio. Y ahorita lo vamos a explicar de una manera más simple. Teniendo en cuenta esto, los fármacos ahorradores de potasio que se utilizan es el triantereno y la amiloride. El triantereno casi no se recomienda porque también tiene efectos nefrotóxicos. Por lo tanto, nos queda como principal uso la espironolactona como un antagonista competitivo de los receptores de la aldosterona. Pero vamos a explicarlo a un nivel más profundo. Aquí tenemos una célula del túbulo conector y vemos que la aldosterona
En el interior se une a los receptores mineralocorticoides. Estos receptores mineralocorticoides, al unirse con la aldosterona, por medio de una serie de transcripciones, aumenta a nivel vasolateral, la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Si yo administro un antagonista de la aldosterona y doy ahora al paciente un diurético ahorrador de potasio, como en este caso es la espironolactona, yo inhibo esa transcripción y hago que a nivel vasolateral disminuya la reabsorción de sodio, la reabsorción de potasio, pero que aumente la excreción de sodio. Entonces por eso se le llaman ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque inhibe la secreción de potasio, o sea, lo acumula, pero aumenta la excreción del sodio. Está un poco complicado entender el diurético ahorrador de potasio, pero en realidad que es muy simple. ¿Okay? ¿Cómo se administra? Bueno, la espironolactona es un medicamento que se administra por vía oral, se absorbe a nivel del tubo digestivo, tiene una vida media alrededor de 1 a 6 horas y para alcanzar su efecto diurético por máximo, porque vamos a ver que actúa a nivel ya transcripcional, a nivel del núcleo celular, su efecto máximo se va a encontrar entre los 2 y 3 días. ¿En qué indicaciones yo puedo dar una espironolactona o un diurético ahorrador de potasio? En estados de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, que tenga un aumento de la concentración de aldosterona, hiperaldosteronismo, o también podría darse en última instancia a una persona que me está cursando con un cuadro de hipocalemia. ¿Qué dosis? Bueno, la dosis es de 25 miligramos hasta los 100 miligramos día. Las presentaciones son de 25, 50, 100. Yo puedo dar la dosis de 50 a 100 miligramos día y con eso bastará. ¿Qué reacciones adversas va a tener? Bueno, obviamente va a generar estados de hipercalemia, ¿no? ¿Y por qué va a generar hipercalemia? Porque al aumentar la excreción urinaria de sodio y al mantener una concentración elevada de potasio, pues obviamente aumentan los valores séricos de potasio, entonces genera hipercalemia. Pero también puede actuar a nivel de los andrógenos, tendría un efecto antiandrógeno generando problemas de ginecomastia, impotencia sexual o una hipertrofia prostática. Bueno, para terminar esta diapositiva vamos a recordar mediante este caso clínico y teniendo en cuenta más o menos cómo funcionan todos los diuréticos, ¿qué le daríamos al paciente? Ya sabemos que al paciente se le administró furosemida. La furosemida bloqueó a nivel del túbulo de la rama ascendente gruesa, bloqueó el transportador sodio-potasio 2-cloro. Entonces me generó un estado de hipocalemia, porque la furosemida me inhibió la entrada de potasio a la sangre. Entonces, si yo quiero corregir esta hipocalemia, no le podía dar manitol. ¿Por qué? Porque ya la paciente tiene un cuadro de insuficiencia cardíaca. Y si yo le doy el manitol a la persona, lo que generaría es aumentar aún más el volumen extracelular. Bumetamida. No le puedo dar bumetanida porque es la misma familia que la furosemida. Entonces yo podría empeorar todavía más este estado hipocalémico. La hidroclorotiazida no se la administraría porque estos medicamentos se dan prácticamente para tratar hipertensión arterial y cuadros de insuficiencia cardíaca en estados iniciales, pero este paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, pues ya aquí se ve muy generalizada, muy que de años. Y me queda como última opción la espironolactona, y esta sería la opción más correcta para darle a este paciente, porque la espironolactona es un medicamento ahorrador de potasio. Entonces, si yo tengo un estado hipocalémico en la persona, pues tendría que aumentar los valores de potasio. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues dándole un medicamento de ahorrador de potasio, en este caso espironolactona. En caso de que no se tuviera la espironolactona en la clínica,
Se podría usar también sales de citrato potásico, también llamado boica-aspártico, un comprimido que contiene 25 miligramos y se lo daríamos cada 8 horas hasta corregir el estado hipocalémico. Y pues bueno, esa sería toda mi presentación. Espero que se haya entendido fácilmente cómo funcionan los diuréticos a nivel de las porciones de la nefrona. Y pues me despido. Va a haber otra presentación hablando ahora de cómo funciona el fenómeno de la micción y cuál es su fisiología. Muchas gracias.